Muy bien, pues bienvenidos a Un Café con el Pastor. Esta noche estamos iniciando una nueva serie en donde ustedes son los que están aportando los temas. Esta serie se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? ¿Qué dice la Biblia acerca de? El día de hoy el tema inaugural es uno que propuso Rebe, fue la primera que puso un tema. Y el tema que ella propuso, que ella pidió fue Dios castiga. ¿Qué dice la Biblia acerca de si Dios castiga? Así es que hoy vamos a iniciar con ese. He ya tomado nota de todos los temas que ustedes han puesto allí. Ya tenemos un buen número de temas con todo lo que ustedes han estado poniendo. Ahora, pero pueden poner diversos temas, porque veo como que se fueron mucho así hasta hacia otros temas así escatológicos y demás cosas, pero digo, hay muchas cosas que podríamos ver qué dice la Biblia acerca de algo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo para que ustedes lo puedan pedir, ¿ok? Así es que vamos a iniciar esta reunión. Eh, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias tres diferentes lugares, tres diferentes citas bíblicas. Voy a... Estoy compartiendo, si lo pueden ver, la Biblia. Sí se ve. Ok. Sí, Entonces, Deuteronomio 28:1 es la primera cita que quiero que leamos. Dice Deuteronomio 28:1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora 28:15, ahí adelantito. 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, escuchen bien, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Deuteronomio 30:19, lo voy a poner también. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Muy bien, ok, hemos leído estas tres diferentes porciones, citas bíblicas, y todas estas tres citas que acabamos de leer, pues se refieren al antiguo pacto de la ley. Como ustedes se podrán dar cuenta, lo hemos hablado, pero ustedes lo acaban de leer, este antiguo pacto de la ley fue un sistema de premios y castigos para el pueblo de Dios. El plan de Dios fue que a través de ponerles premios muy atractivos a su pueblo,
ellos obedecieran aquellas leyes y a través de que ellos obedecieran aquellas leyes, pudieran mostrar delante de todas las demás naciones que ellos fueran un ejemplo para todas las demás naciones de prosperidad, de bendición, de buena conducta, de una forma sabia de vivir, y de tal manera que todas las demás naciones los imitaran y que, pues, viendo que sus leyes les causaban prosperidad y les causaban bendición, pues que ellos adoptaran las mismas leyes para ser tan bendecidos como ellos. Este era el plan de Dios. Poner premios muy atractivos para que todos entonces pudieran obedecer. Entonces Dios les dice, escuchen bien, eh, eh, iban a hacer una ceremonia cuando ellos entraran a la tierra prometida en un monte, Gerizim. Ellos iban a hablar todas las bendiciones de Dios, y en el otro monte, Ebal, iban a pronunciar todas las maldiciones, uno enfrente del otro, la bendición y la maldición. Y entonces Dios les dice: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición para que ustedes elijan. Y Dios les dice: yo quiero que elijan la vida, yo quiero que elijan la bendición. ¿Cómo pueden obtener la bendición? Obedeciendo todos los mandatos. ¿Ok? Así es que ahí está el plan, está el premio muy atractivo para que ellos obedezcan. También está la amenaza de un castigo muy fuerte si desobedecen. Así es que no solamente tienen un premio que los atrae, sino una amenaza para que no desobedezcan. Pero con todo y todo, el plan falló. En lugar de que las demás naciones los imitaran a ellos al ver su prosperidad y bendición, fueron ellos los que terminaron imitando a las demás naciones en sus costumbres y en sus formas. El plan falló rotundamente, no porque la ley fuera mala. En realidad nos dice la palabra de Dios que la ley era santa y buena, pero también nos dice había una incompatibilidad de naturalezas. La ley es espiritual, la ley es santa, pero el hombre es carnal. Y debido a ello, pues la nación de Israel, aunque tenía las mejores leyes, aunque tenía una ley santa, pues no las obedeció, y entonces empezó a sufrir el castigo de Dios establecido en la ley. Toda la maldición que estaba escrita empezó a sufrirla en lugar de disfrutar la bendición. Bueno, ustedes saben muy bien cuál es nuestro formato, ¿verdad? Olvidé decirlo en el principio. Cualquier persona que quiera hablar, que quiera preguntar, comentar, puede levantar su manita virtual. Inmediatamente le damos el uso de la palabra, ¿de acuerdo? ¿Ok? Así es que, bueno, el pueblo de Dios que fue, vamos a llamarle a quien Dios le dio esa ley para mostrarla a las naciones, pues falló. Ellos no pudieron seguirlo y entonces empezaron a experimentar el castigo de Dios de manera regular. Cada vez eran castigos más fuertes, hasta que llegó el peor de los castigos que la ley tenía allí implícita, que era que perderían la tierra prometida. Lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y que se lo dio a su descendencia, era el peor de los castigos, que ellos llegarían a perderlo, y lo perdieron cuando fueron llevados cautivos y dispersados en las tierras del imperio babilónico.
Pero antes, mucho antes incluso de que tomaran la tierra prometida, si ustedes leen el libro de Números, ustedes se pueden dar cuenta que en el peregrinaje que ellos hicieron durante el desierto, Dios los castigó durísimamente. Por ejemplo, podemos apreciar que toda la generación de hombres y mujeres que salieron de Egipto fueron castigados con no entrar en la tierra prometida porque no le creyeron a Dios, que Dios se las habría de entregar a ellos, y los niños que ellos tenían, de los cuales ellos dijeron que iban a ser presa fácil de los enemigos, ellos fueron los que sí entraron en la tierra, en la tierra prometida. Ellos echaron incluso fuera a los gigantes que habitaban ahí. Igualmente en el libro de Números ustedes se pueden dar cuenta que Dios castigó duramente a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, porque creyeron que era cosa fácil presentar el incienso, presentar esta adoración delante de Dios, que era reservada únicamente para el sumo sacerdote. Ellos no eran los sumos sacerdotes, ellos eran sacerdotes, pero su papá Aarón era el sumo sacerdote. Y ellos dijeron, pues, ¿qué tan difícil es ponerle incienso a un incensario y pasar adentro y presentarlo? Lo hicieron y el fuego los consumió a ellos, salió fuego y los consumió. Dios los castigó fuertemente. Igual en el libro de Números, ustedes pueden ver una rebelión que se desató dirigida por Datán, Abirán y Coré, y dice la palabra de Dios que Dios castigó a ellos y a sus familias, la tierra se abrió, los tragó por completo, la tierra se volvió a cerrar y dice la palabra que se fueron vivos al Seol. Fue algo terrible, terrible. Así es que de verdad que en el antiguo pacto de la ley nosotros podemos ver a un Dios que castigaba duramente a su pueblo, que a través del castigo intentaba rectificar la conducta del pueblo rebelde y que pudieran ser santos y que pudieran entonces recibir la bendición. Pero el resultado fue que jamás se logró corregir sus conductas. Con todos los castigos que yo les he hablado, todos los castigos que estaban en la ley, todos los castigos que llegaron hacia el pueblo de Dios, nunca pudieron corregir la conducta de ellos, porque el problema estaba pues en su naturaleza. Dice Romanos capítulo 3 del verso 9 al 12. ¿Alguien lo puede leer? Yo. Ok, por favor. Romanos 3, Del 9 al 12. del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Ok, entonces dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, si ustedes se dan cuenta, tanto judíos como gentiles, no hay diferencia. Todos están bajo pecado. Los judíos tenían la ley, una ley santa. Los judíos experimentaron el sistema de premio-castigo. Los gentiles no tenían la ley, pero no había diferencia entre judíos y gentiles. Tanto unos como los otros estaban bajo pecado. No había diferencia.
Los judíos nunca pudieron ser mejores que los gentiles, aunque tuvieron la ley. Y entonces el resumen de 15 siglos que duró el antiguo pacto de la ley, este sistema de premio-castigo, el resumen fue: no hay justo ni aún uno. Ese sistema produjo 0 personas justas, 0 personas santas, 0 personas que anduvieran en la santidad de Dios. Sí, Oscar. ¿Se podría considerar entonces, remontándonos un poquito de tiempo atrás o mucho, cuando Dios le dijo a la mujer que multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y luego le dijo al hombre que con tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra? ¿Esto podríamos considerarlo también como parte de un castigo? Sí, claro que sí. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Es maldición. Así es, ok. Eso es maldición. O sea, el que las mujeres den a luz con dolores y que tengan terribles problemas, ah, sí, con sus menstruaciones, pero ¿cuál sería la palabra? Hormonales, el que tengan graves problemas hormonales, el asunto de que el hombre tenga que trabajar y comer con el sudor de su frente, o sea, que tenga que trabajar duramente para poder llevar pan a su casa, eso es maldición, sí, así es castigo de parte de Dios. Ahora bien, Gracias. pero, pero entonces Dios se da cuenta que el plan no está funcionando. Dios lo que quería es que ellos fueran ejemplo. Dios lo que quería era mostrar al mundo entero una nación bendecida, próspera, santa, educada, correcta, con un sistema sabio, una vida diferente, y que todas las demás naciones los imitaran, y eso no estaba funcionando. 15 siglos de premio castigo y nunca se pudo lograr el plan. Entonces, dice Jeremías 3:19. ¿Alguien lo puede leer? Yo, 3:19. Y yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Ok. Dios sigue pensando, sigue diciendo, ¿cómo le voy a hacer para que ellos puedan disfrutar de la rica heredad de las naciones? ¿Cómo le voy a hacer para bendecirlos? Porque en realidad, con la ley, pues lo único que les toca son maldiciones, lo único que les toca son castigos. ¿Cómo le voy a hacer para que ellos puedan tener mi naturaleza y no una naturaleza que les impide poder obedecer mis leyes? El problema era de naturaleza, la ley era santa, la ley era espiritual, pero ellos eran carnales, vendidos al pecado, por lo tanto, ese choque de naturalezas impedía que la ley pudiera ser ejecutada. Y entonces dice, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que sean mis hijos? Para que tengan mi naturaleza. ¿Qué puedo hacer para que ellos sean mis hijos? Y entonces, al ser mis hijos, puedan disfrutar de toda la bendición que yo les quiero dar. Y entonces dice, lo voy a hacer. Me van a llamar Padre
No, no me van a llamar como hasta ahora Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, Jehová Jireh, me van a llamar Padre, y entonces, llamándome Padre, siendo yo su Padre, ya no se van a apartar de mí. Su naturaleza habrá cambiado. Ok, este es un nuevo plan, este es un plan diferente. Si el problema era la naturaleza, entonces Dios dice, pues les voy a dar mi naturaleza, los voy a hacer mis hijos para que puedan disfrutar de todas las riquezas de la bendición. ¿Cuál fue el plan? Pues enviar a su Hijo Jesucristo para que Él cumpliera cabalmente con toda la ley en lugar nuestro, para que Él obedeciera la ley en lugar nuestro, y para que Él recibiera el castigo de toda la ley en lugar nuestro, en sustitución nuestra, y para que por medio de ese sacrificio nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Este es el plan, escuchen bien. Es un plan de sustitución. Un nuevo Adán, un nuevo representante de la humanidad, sí obedecería toda la ley de Dios en sustitución nuestra. Pero ese mismo, en sustitución nuestra, recibiría todo el castigo. De tal manera que la ley quedaría completamente cumplida. La ley nunca pasaría. La ley nunca dejaría de ser, pero la ley sería totalmente cumplida a través de Jesús en sustitución nuestra. Entonces el plan funcionaba de esta manera. ¿Alguien puede leer Gálatas 3, 13 y 14? Yo, Sí, Hilda. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ok, ahí está el plan. Mírenlo bien, miren bien. Cristo nos redimió, quiere decir nos compró de la esclavitud, nos sacó de esa esclavitud, de maldición de la ley. Todo mundo, dado que era un sistema de premio-castigo y no obedecían, pues todos castigo, puro castigo, 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 castigo. ¿Ok? Cristo nos redimió del castigo, nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. En sustitución nuestra, Él recibió toda la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo, ahí viene el intercambio, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Escuchen bien. Entonces, hoy día, a través de esta obra, a través de este plan, nosotros podemos tener la bendición de Abraham, la bendición de hijos y la bendición del Espíritu Santo, que es el que cambia nuestra naturaleza para poder llamar Padre a Dios. Es el espíritu de hijo. El Espíritu Santo es el espíritu de hijo. Es la naturaleza del Hijo de Dios, un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo es lo que nos identifica como hijos de Dios. Un Espíritu Santo. Entonces, en el antiguo pacto estaba basado en premios a la obediencia
y castigos terribles a la desobediencia. Como yo les dije, la ley nunca dejaría de ser. Si esto permaneciera así, estaríamos condenados a la maldición por siempre. ¿Ok? Pero Jesús tomó el pecado de todos los seres humanos, de todas las geografías, de todos los tiempos, y sufrió el castigo correspondiente a cada uno de ellos en la cruz. Dios castiga, sí, en el Antiguo Testamento podemos ver, Dios castigó al ser humano terriblemente porque desobedecían. Dios castiga, sí, castigó a su propio Hijo en sustitución nuestra. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros ya no fuéramos castigados. ¿Lo están recibiendo? ¿Por qué es este plan? Este plan es para que nosotros no seamos castigados más. Muchas personas dicen que la gracia es un permiso para pecar sin consecuencias. Esto es un absurdo. Esto es un absurdo. No hay impunidad para el pecado. ¿Quién dijo que hay impunidad para el pecado? El pecado merece castigo y ese castigo fue aplicado, pero no en nosotros, sino en Jesucristo, el Cordero de Dios. No hay impunidad, el castigo existe. ¿Ok? Así es que, de esta manera, al contemplar nosotros el sacrificio de Jesús, podemos darnos cuenta del gran amor que Dios tiene por todos nosotros, que nos reconcilió consigo mismo, que nos levantó a una posición de hijos, que nos dio su propia naturaleza, de tal manera que siendo hijos podamos ahora vivir una vida de santidad, porque Él es santo. Nos dio el espíritu de santidad. Este es el espíritu de un hijo. El espíritu de hijo es que nos parezcamos a Él, su genética. Y Él es santo. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Así es que nos compartió de su naturaleza para vivir en esa santidad. Ahora bien, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, dice Primera de Juan 4, 17 al 19. ¿Alguien lo lee? Primera de Juan 4, 17 al 19. Yo lo leo. Adelante. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, muy bien. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Ahorita voy a hablar de este texto, pero la idea de un Dios castigador, esa idea de un Dios castigador que quedó plasmada en todo el Antiguo Testamento, ha quedado grabado en la mente y en la enseñanza religiosa de mucha gente de nuestros tiempos, de tal manera que mucha gente le tiene miedo a Dios. Mucha gente piensa que si hacen algo malo o dicen algo malo, un rayo les va a caer del cielo. Le tienen miedo a Dios. Como el primer Adán, entonces,
prefieren ocultarse de la presencia de Dios porque tienen vergüenza de presentarse delante de Él. Y ciertamente tienen temor del castigo por lo que han hecho. Es gente, esta idea del Antiguo Testamento ha generado una idea religiosa de miedo, de temor hacia Dios. Peor aún, muchas personas esperan que Dios les haga justicia y que aplique un castigo terrible a aquellas personas que les han hecho alguna ofensa. Muchas personas, pensando en que Dios es un Dios que castiga, están pensando: Dios, hazme justicia y castiga a esta persona, que le vaya mal, que le suceda algo terrible para que experimente que hizo algo malo en mi contra. Muchas personas, incluso diciendo, se metió con un hijo de Dios, le va a ir, pero sí terrible. Van a ver cómo le va a ir a esta persona, porque se metió con un hijo de Dios. Y están esperando un castigo de parte de Dios para el otro. Esto es terrible, porque estas personas simplemente no han conocido el perfecto amor de Dios. Acabamos de leerlo, que el perfecto amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros de tal manera que ninguno de nosotros debe tener temor a ningún castigo. Otra vez lo vuelvo a repetir. Si el amor de Dios, si el perfecto amor de Dios ha sido derramado sobre ti, tú no tienes por qué tener miedo a ningún castigo. Tus pecados ya fueron juzgados, ya fueron castigados en la persona de Jesús. Dice aquí lo que acabamos de leer, que el temor en sí mismo ya es un castigo, por lo cual ni siquiera debes tú de tener temor de Dios para sentirte como castigado, sino que puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios, puedes presentarte delante de Él confiadamente. Sí, Hilda. ¿No será también porque lo basan en el versículo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y confunden lo que es el temor de Dios con el miedo? Ok, es probable, pero ahí habla del temor de Dios, no el temor a Dios. Sí lo has leído, dice, el principio de la sabiduría es el temor Sí, el temor de a Jehová. Dios. No Sí. dice a Jehová, dice Sí. de Jehová. ¿Sí? 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 Sí, Es, sí, sí, sí. es diferente. Esto lo explicaba perfectamente bien Oscar Jr. en una de las cápsulas. Me encantó esa cápsula. Una gran revelación en esa cápsula. Es muy diferente el amor de mamá que el amor a mamá. ¿Verdad? Tus hijos te aman a ti. Ese es un amor a mamá. Pero el amor de mamá, ese es el que tú les tienes a ellos. Y ese es totalmente diferente, ese amor. Los dos aman, pero es muy diferente el amor. Ahora, ahí dice el temor de Jehová. Habla de una forma de vida. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dios aborrece el mal. Ese es el temor del Señor. Aborrecer el mal. ¿Ok? Ahora, entonces no es de que la gente diga, pues es que el principio de la sabiduría es tenerle miedo a Dios.
le tienen miedo a Dios porque la idea siempre ha sido Dios castiga. La Iglesia Católica durante todo el tiempo ha manejado la culpabilidad como forma de, de manejo, Control. de control, como manera de control de las masas, de la gente. La Iglesia Católica dijo que la manera de tener comunión con Dios es a través de la Iglesia, lo cual es un error terrible, porque la comunión con Dios se da a través del Espíritu, no a través de la Iglesia. Pero ellos dijeron, la comunión con Dios se da a través de la Iglesia, por lo tanto, nos arrogamos el derecho de excomulgar, de castigar con excomunión a aquel que se rebele, que se oponga. De tal manera que una persona que es corrida de la iglesia queda fuera de la comunión con Dios. Ya no puede tener comunión con Dios. Entonces inventaron un montón de acusaciones, de culpabilidades, de tal manera que la gente siempre está por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Y pensando con miedo en el castigo que pueda venir de parte de Dios. Eso ha permeado en la parte religiosa, aún dentro de las iglesias cristianas y dentro de las iglesias evangélicas. Muchísima gente que se quedó con esa idea porque no hicieron la separación. Vuelvo a insistir, una persona que lee la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no hace diferenciación entre ellos, sino que lo mete en una licuadora y se toma el licuado, pues la verdad es que no alcanza a diferenciar la gran diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto de la gracia. Sí, Dios castiga, pero en este nuevo pacto de gracia no hay castigo. ¿Me están siguiendo? Y no hay castigo por una razón, no porque nos portemos bien. No hay castigo no porque seamos mejores que los antiguos. No hay castigo porque Cristo Jesús padeció el castigo en sustitución nuestra. Esa es la razón. Ahora, en lugar de tenerle miedo a Dios por el castigo, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. ¿Quién lo puede leer? Yo. Sí, vamos, Liz. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, fíjate, en lugar de tenerle miedo y apartarnos de Dios, alejarnos de Dios por el miedo al castigo, la palabra de Dios nos dice, hoy día, en la gracia, tú te puedes acercar confiadamente, no te va a hacer daño. No vas a recibir ningún castigo, vaya, ni siquiera un zape. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Y cuando te acerques al trono de la gracia, no es para recibir castigo, por el contrario, es para recibir socorro. ¿Se acuerdan cuál era el plan, cuál era la pregunta que se hacía Dios? ¿Cómo le puedo hacer para que ellos sean mis hijos y entonces puedan recibir toda la bendición, las riquezas de las naciones? ¿Cómo le puedo hacer? Dije, me van a llamar Padre y nunca se van a apartar de mí. Ahí estaba el plan perfecto a través de Jesucristo.
¿cómo les pondré por hijos y les daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Bueno, ahí está el plan. Es tuya la rica heredad de las naciones. Ahora, a través de Jesús, puedes llegar a Dios como Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo nadie viene a Dios, sino dijo nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué diferencia? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, nadie tiene por qué estar esperando un castigo, ni para ellos, ni para los demás. Sí, Oscar. La verdad que a mí me queda muy claro, Rubén, ahorita que estás platicando y está saliendo este tema, estoy viendo y revisando aquí unos versículos y obviamente, pues bueno, a mí me queda claro que ya a través del sacrificio de Jesús, ya nuestros pecados han sido ya llevados en la cruz. Ajá. Ya ha sido castigado, ya fue llevado a la cruz y nunca más ya entiendo que vamos a ser castigados por el pecado. Jamás. Tú lo has dicho en muchas y repetidas ocasiones, ni pasados, ni presentes, ni futuros. Me viene a la mente y digo, eso me da derecho de pecar, eso me da derecho de, por ejemplo, robar, si de una u otra manera, pues yo sé que como dice la palabra, si me arrepiento, abogado tengo y el Señor me va a limpiar de mis pecados. Pero yo creo que sí hay una consecuencia a través de lo que yo estoy haciendo. Si yo robo y me arrepiento, el Señor me va a perdonar, me va a limpiar de mi pecado y voy a seguir adelante con un verdadero arrepentimiento. Si no tengo ese verdadero arrepentimiento, voy a seguir haciendo lo mismo, pero voy a tener finalmente una consecuencia que es, de acuerdo a lo que dice la palabra, algo que a Dios no le agrada, y esa consecuencia no va a ser que Dios no me va a perdonar, sí me va a perdonar, pero la consecuencia puede ser a lo mejor una consecuencia social, ¿no? Que me agarre la policía, que me dé ahí alguna multa o inclusive que me meta a la cárcel, ¿no? Entonces, sí hay una consecuencia para el pecado, no como castigo, pero sí algo que de una u otra manera es una consecuencia de algo que estamos haciendo mal, porque me viene este versículo que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero más adelante dice conforme a los que están en la carne y conforme a los que están en el espíritu. Entonces, si estás en el espíritu, obviamente, pues el espíritu te redarguye para no estar cometiendo esas fechorías, y si estás en la carne, pues de una u otra manera vas a seguir haciendo lo que de una u otra forma estás viviendo en el mundo, ¿no, Rubén? Ok. Recordarán entonces, el plan de Dios es hacernos sus hijos. Y dijo, me llamarán Padre y ya no se van a alejar de mí. Este es el plan. El plan no es darte permiso de pecar sin consecuencias. Ese no es. Todos tus pecados fueron quitados, fueron llevados por Jesús. Pero la idea central es que tú puedas ser habilitado sobrenaturalmente por Dios para que tú puedas vivir en santidad. No para que le eches ganas, no para que te esfuerces por cumplir la ley, ¿ok? Sino habilitado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, el Espíritu de Hijo, para que tu naturaleza sea la naturaleza de Dios. Pero tiene que venir con base a un arrepentimiento, ¿no, Rubén? Genuino. El arrepentimiento es por haber desechado a Jesús. Toda persona que ha desechado a Jesús, pues está en condenación.
¿ok? El único pecado realmente que hoy día existe, que genera condenación, es no creer en Jesús. Ah, no, sí, Dijo, perdón, me queda claro ese punto. A lo mejor me di a entender mal. Que si yo estoy cometiendo pecados, Oscar, estoy robando, no me pasa nada, hasta que no venga un verdadero arrepentimiento a través del Espíritu, no por mis propias fuerzas, es cuando yo voy a tener ese cambio, ¿no? si el Espíritu de Dios ha sido derramado en ti, el Espíritu de Hijo está en ti, no vas a poder seguir haciéndolo. Es correcto. Hay una transformación en ti. Esa es la parte que a lo mejor no sé si cuesta tanto trabajo entenderla, recibirla. O sea, es que no es de que si tú sigues haciéndolo, o sea, la pregunta es, ¿por qué tendrías que hacerlo si tu naturaleza ha cambiado? ¿Será porque andamos O sea, en la carne y no en el Espíritu, como lo vemos los martes? pues si Ya una no persona, puedes, ¿mandé? ya no puedes pecar. Por eso, o sea, el asunto es una persona que ha sido transformada, pues no, eh, pues de forma natural, su fruto va a ser totalmente diferente. Es una situación de fruto. Vamos a ponerlo así, de esta manera, ¿no? Si un aguacate da aguacates, y vamos a suponer que los aguacates son malos, ¿ok? Pero Dios entonces viene y le cambia la naturaleza al aguacate para que se vuelva Bueno, un peral, y ahora va a dar peras, ¿ok? Y entonces, siendo ya un peral, pues ya nunca va a dar aguacates. O sea, cambió su naturaleza. Es un asunto de naturaleza. Eh, Nuevamente, escucha bien la palabra que dice, que dice Dios. ¿Cómo los pondré por hijos? ¿Cómo le voy a hacer para que sean mis hijos? El problema es que no pueden vivir en santidad porque no tienen mi naturaleza, tienen una naturaleza diferente. ¿Cómo le hago para que tengan mi naturaleza? Los voy a hacer hijos. Me llamarán padre y llamándome padre ya no se van a apartar de mí. La naturaleza los va a cambiar, los va a transformar. La naturaleza mía ha cambiado, no porque yo sea bueno, ni porque lo haya buscado, ni porque haya puesto mucho esfuerzo en ello, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, ha hecho esa obra dentro de mí de tal manera que yo piense, actúe, sienta diferente. Es el Espíritu de Dios produciendo un fruto diferente. El fruto de la carne, lo hemos conocido, ¿no? Son discusiones, son pleitos, disensiones, herejías, hechicerías, maldiciones, Contiendas. brujerías, hechicerías, adulterio, fornicación, pipa, pipa, papipa, papá, ¿ok? Pero el fruto del Espíritu, si el Espíritu de Hijo ha sido derramado en ti, el Espíritu Santo, el Espíritu de Hijo ha sido puesto en ti, entonces el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quien tiene este fruto ni siquiera se tiene que andar preocupando por si está pecando o no está pecando. No tiene que andar preocupado por la ley, no tiene que andar preocupado por nada, porque su naturaleza habrá cambiado. Este es el plan de la gracia. Da ese fruto su naturaleza. Así es. Entonces, ese caso hipotético que tú presentas, de que yo soy un hijo de Dios, pero sigo robando, y que pues, en algún momento dado me va a llegar el castigo porque pues, sigo robando, pues ese caso hipotético no se puede dar,
Porque si el Espíritu de Dios está contigo, no lo vas a hacer. Es así de sencillo. Ahora, si una persona está en una congregación cristiana y es un ladrón, pues lo más seguro es que no es hijo. Simplemente es un congregante. Simplemente es una persona que está ahí, simpatizante probablemente, pero pues no es un hijo. Es ¿Ok? correcto, quería reconfirmar ese punto que ya me lo aclaraste, o sea, no puedes decir que eres hijo si estás haciendo cosas que no. Hay Con el personas, ejemplo que se puso, ¿no? o sea, Exacto. y vuelvo a insistir, o sea, y esto se da, esa transformación se da, como lo hemos visto, a través de la conciencia, Ujú. ¿ok? A través de la conciencia, y la conciencia va creciendo en diferentes niveles en las personas. Así Entonces, es. tampoco tú eres el evaluador de que si una persona es hijo o no es hijo. O sea, finalmente el único que le habla a la conciencia de cada quien es el Espíritu Santo. Entonces, tampoco yo me voy a dejar evaluar bajo la conciencia tuya. Ujú. ¿Sí me explicó? Sí, 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 Entonces, sí. tú no eres el evaluador de nadie. Tú Así no es. eres el que dices este sí es hijo o este no es hijo. O sea, simplemente el plan de Dios es transformar a las personas a través del espíritu del Hijo. Sí, Blanca. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo nada más para completar la duda que tiene, que creo que ya le entendió, pero podemos verlo aquí en Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Entonces, cuando una persona es hijo de Dios, no puede pecar. En el 6 dice, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hijitos, miren, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. That's Para it. esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí está más que clara la respuesta de que una persona que es hijo, que tiene la naturaleza del Padre, no puede pecar. O sea, es imposible poder pecar. ¿Por qué? Porque tienes esa naturaleza. Entonces, eso era lo que yo quería También, eh, la cosa, utilizar. Blanca, es que también tienes la otra naturaleza, ¿eh? También tienes la naturaleza humana. Así es, sí. O sea, la cosa es que mientras tu espíritu esté dominando, entonces no vas a pecar. Pero si Claro. permites que el alma vuelva a tomar control, entonces agárrense. Sí, pero ahí ya tienes otra, o sea, como tú dices, están conviviendo las dos naturalezas. Ajá, Conforme tú vas creciendo en tu espíritu, el exacto. alma va menguando. Es como Tú tienes que dice la tener, escritura, ¿no? Dice la escritura que cuando Saúl eh, fue ya muerto junto con Jonatán y sus guerreros, eh, conforme el tiempo iba sucediendo, iba pasando, David iba creciendo y Saúl iba menguando. Entonces, así es la vida en el espíritu. Saúl es una figura de la vida de la carne que siempre está persiguiendo al espíritu. Entonces, cuando el espíritu comienza a crecer, obviamente tú empiezas a ir conquistando partes del alma por medio del Espíritu Santo. Y de esa así es, manera llega el momento en que tu naturaleza ya no te permite pecar, ni siquiera te pasa por la mente, o sea, porque es tu porque también ya naturaleza. tienes la mente de O sea, no es Cristo, de que ¿no? así es, no es de que le eches ganitas, No, ya ni puedes, ni es, lo piensas. porque es tu Exactamente. naturaleza, ¿no? Entonces, no hay manera. Este es el plan de Dios. Ahora,
nuevamente, el tema no es este. El tema de lo que estamos hablando es, ¿Dios castiga? Sí, Dios castigó fuertemente, pero el castigo para todos aquellos que vivimos en la gracia fue aplicado en Jesús. Nosotros no debemos tener ningún miedo de castigo de parte de Dios porque fuimos librados de la maldición de la ley a través de Jesús. Sí, Juan Manuel. Sí, nada más para comentar algo que me parece extraordinario, que es que Dios desde un principio ha demostrado un gran amor y mucha misericordia. La palabra lo dice, su misericordia es para siempre. Y siempre ha buscado un plan para beneficiar al hombre desde el principio, después Así es. del pecado original que llaman, después de la rebelión de Adán y Eva. Exactamente. Entonces vemos cómo Dios siempre está buscando la manera, lo acabamos de ver en lo que leímos, llegó a pensar hasta en darnos su naturaleza divina, su genética. Eso me impacta a mí, me rompe la cabeza, que desde un principio Él siempre estuvo buscando formas para hacerlo. Y los profetas, Jeremías, pues e Isaías, son quienes empiezan a hacer esa profecía de lo que nosotros veríamos realizado en Cristo Jesús. Creo que aquí la cuestión era, más que nada, Dios entendía que con nuestra naturaleza carnal, difícilmente nosotros podríamos cumplir esa ley. Era necesario, sin embargo, que alguien viniera a dar cumplimiento a esa ley, como fue el caso de Jesús, como lo dice Juan 3:16, Dios por amor nos dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el principio del amor que nos manifiesta Dios en esa palabra, y con la obra consumada en Jesús, pues automáticamente nosotros sí somos libres de todo, somos salvos, somos libres de todo pecado. Hablando de lo que comentaba Oscar, de que nosotros, aun cuando ya somos salvos y hemos sido libres de pecado, que si podemos volver a pecar, bueno, tú lo explicaste muy bien, y yo también pienso que nuestra naturaleza carnal se va en la medida que nuestro libre albedrío quiere estar en comunión con el Espíritu de Dios que recibimos, ¿sí? Que recibimos por fe, creo que lo tengo, y ese Espíritu me va a transformar y va a impedir que yo peque. Si es que mi alma está urdiendo alguna cosa, mi espíritu me va a instruir, me va a encaminar por un camino que es el correcto. Precisamente eso lo dice Hechos 1:8, cuando le preguntan a Jesús que restaurará el reino en Israel, y él les responde que no les corresponde a ellos saber, pero que cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder. Ese poder se refiere a un poder que nosotros vamos a utilizar para evitar cometer errores. El poder transformador. Poder transformar, sí, poder transformar nuestro espíritu, avivarlo, transformarlo y ser más espiritual, cargarnos más a la naturaleza espiritual que a la carnal. Así lo entiendo. Por eso es un facilitador, es un ayudador, el Espíritu Santo de nosotros, para evitar caer en pecados y cosas como estas, en temores y cosas como esas. Ese es mi comentario. Es el poder de Dios hacia nosotros. Nuevamente, el Espíritu Santo es el espíritu de hijo. Así es. ¿Ok? Correcto. De tal manera que yo soy hijo porque tengo un espíritu de santidad que me hace parecerme a Dios.
que me da la Así es. genética de Dios. Es el espíritu de hijo. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. Voy a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de Hijo hacia nosotros, ¿ok? Bueno, pero ese es Correcto. otro tema. Estamos hablando del castigo, ¿ok? Y hablando del Ahora, castigo, regreso entonces al tema central. Dios ahora castiga, perdón, sí, me atrevo a decir esto, no sé, pienso que, no sé, algo me dice, ¿no? Que desde esos tiempos del Antiguo Testamento, pues Dios no nos castigaba. Jesús dice que el que no cree en Él, pues ya ha sido condenado, pero no lo condena Jesús. Uno mismo se condena, uno mismo se castiga, es como un autoflagelamiento. Y yo creo que en no, la antigüedad, en el Antiguo Testamento era lo mismo. Tú sabías que había una ley, tú la infringías, Dios no te castigaba, tú recibías las consecuencias, que era una maldición, que era un no creo que castigo. Dios quisiera para Es, ti. Tú es un mismo sistema de, es un sistema de premio-castigo. porque O yo no, sea, yo no creo que Dios dijera, lo voy a castigar. No, tú pues, mismo, es que sí, es que en realidad sí. O sea, es un sistema de premio-castigo, en donde el que no obedecía se llevaba un castigo. O sea, ese sistema de premio-castigo, pues provocado, es el sistema que muchos padres ocupan para educar a sus hijos. Y si tú te das cuenta, es el sistema legal que existen en todos los países. En todos los países. Cuando una persona infringe una ley, entonces se hace acreedor a un castigo. En las leyes de los países, vaya, ni siquiera hay premios. El premio que tú tienes es tu libertad. Pero si tú infringes una ley, bueno, pues entonces vas a tener un castigo. Este es el sistema que la ley estableció y que, como ya vimos, ese sistema premio-castigo no produjo buenos resultados. Ese sistema no pudo crear ni una sola persona justa. Así es que fue desechado ese sistema, ese pacto. La ley fue cumplida cabalmente por Jesús para dar inicio a un nuevo pacto de gracia con formato diferente, en el cual no hay castigo y en donde sí hay una transformación. Sí, Elvia. Sí, pastor, solo quería hacer un comentario que, bueno, yo desde chica conozco de la palabra de Dios y mi papá y mi mamá tenían una vara y hasta le puso, de verdad, y nos decía que esa era la vara de la corrección. Y cuidado que dijéramos o hiciéramos algo y nos daban con la vara, o sea, desde chiquitos nos enseñaron que si, que ahora sí que el pecado era la consecuencia, era un castigo. Entonces, pero yo ahora, esa fue una vara, y ahora yo en una librería vi una regla y dice, esta es la vara de la corrección. Y pues no quiero balconear, pero hasta mi hija, la mayor, la tiene sus hijos para darles. Sí, entonces son las aberraciones religiosas que existen. Cuando la palabra de Dios habla de la vara de la corrección, está hablando de la vara era para medir, no para golpear. La vara era para medir a los animales. Entonces, si el animal daba la estatura, perfecto. Si no daba la estatura, si no daba entonces no pasaba. Entonces era retenido. ¿Cómo tú podías pasar un animal de un corral al otro? Tenían que pasar por una vara. Entonces, si tú no dabas la estatura, si tú no dabas esto, entonces tendrías que ser corregido. ¿Por qué? Porque no estás dando el ancho. Esa es la idea de una vara de corrección. No es golpear con la vara,
es medir cuál es la estatura. La cosa es que ni siquiera investigan, ni siquiera saben, y entonces andan ahí con esto, ¿no? Yo igual en una librería cristiana, cuando vi la vara de la corrección, le dije a la señorita que si me la daba, por favor, para darle un buen guamazo a ella. ¿Y por qué? Pues porque la voy a corregir. Porque si ustedes están vendiendo esto, es para que los padres golpeen a los hijos, pues entonces, a ver, que Dios te golpee a ti. O sea, yo les diría, de la misma manera en la que ustedes tratan a sus hijos, que Dios los trate a ustedes porque son hijos, ¿no? ¿A quién le gustaría ser golpeado por Dios? ¿Mm? Bueno, ok, déjenme continuar con el tema. Ahora bien, ok, hemos visto que Dios en este pacto de gracia no castiga. Pero hay algunos versículos en donde habla de castigo en el Nuevo Testamento. Así es que yo quiero que los toquemos para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Está bien? ¿Alguien puede leer Hebreos 12 del 1 al 7? Yo lo leo. Sí, Vianney. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y hemos ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Correcto. Muy bien. Esto, para que lo entendamos rápidamente, está en el contexto de que ha hablado, el autor del libro de Hebreos ha hablado de todos los héroes de la fe y de todas las hazañas que ellos lograron a través de la fe. Eso es Hebreos 11, ¿ok? Ha hablado de todo ese hit parade de los grandes héroes de la fe. Y llega al capítulo 12 y dice, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes son esos testigos? Pues todos los grandes héroes de la fe del pasado son testigos. Dice, ahora nos ha tocado correr a nosotros. En nuestro tiempo nos ha tocado correr la carrera de la fe. A ellos les tocó en su tiempo e hicieron su parte. Hicieron cosas extraordinarias a través de la fe en su tiempo, pero ahora a nosotros nos ha tocado correr la carrera de la fe y dice, y ahora corrámosla con paciencia, poniendo a Jesús como nuestro ejemplo, poniendo nuestros ojos en Jesús, ¿ok? Él es nuestro ejemplo de cómo vivir la vida de fe, y este ejemplo que nos da Jesús es que por el gozo puesto delante de él, ese gozo es la salvación de nuestras vidas, ese gozo es obtener nuestra salvación, ¿ok? Menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se consideren entonces como ejemplo a Jesús, considérenlo
que él siempre estuvo contracorriente, siempre estuvo con una contradicción de pecadores, siempre estuvo con llevando una contraria contra el sistema de este mundo que es el pecado. Considérenlo a él. Nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir tenemos que vivir igualmente. El sistema de este mundo dice cosas, el sistema de este mundo llama las cosas como malas como buenas, las buenas como malas, te dice que eres un retrógrada, te dice que eres no sé quién, o sea, va a estar en tu contra todo el tiempo. El sistema de este mundo siempre va a estar en contra de los hijos de Dios. Dice, considera lo que pasó Jesús para que no desmaye tu ánimo, para que no te sientas agobiado, para que no te sientas mal, para que no pienses que toda la vida está mala o algo por el estilo, ¿no? Y entonces dice, esto es una disciplina. Toma el pasaje de Proverbios, lo está tomando, que es Proverbios 3:11, donde dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre a quien quiere. Lo pone allí como esta parte dice, ya se les olvidó esa exhortación, dice, que se hace. Ahora, pero dice en el verso 7, dice, si soportan la disciplina, cuando hablamos de disciplina, en las iglesias lo primero que se piensa es castigo. Alguna persona hizo algo malo, hay que castigarlo. Si esta persona lo descubrieron con que, no sé, mintió, lo descubrieron con que hizo algo mal o algo, hay que castigarlo, ¿ok? La disciplina es que, pues a lo mejor lo van a dejar sentadito ahí sin que haga absolutamente nada, le van a quitar todo tipo de servicio que pueda hacer en la obra del Señor, porque consideran que va a contaminar a todo lo demás. Entonces esa es la disciplina que ellos piensan que es la iglesia. Eso no es una disciplina. Eso se llama castigo. Eso no es disciplina. Disciplina. Quiero que lo entendamos. Todos los que estamos aquí, todos podemos jugar fútbol. Podemos jugar fútbol varonil o femenil. Todos nos podemos meter a una cancha y podemos jugar un partido de fútbol. Algunos durarán 15 minutos y tendrán que salir. Algunos podrán durar un poquito más. Y si no, algunos van a salir con tanque de oxígeno o algo por el estilo, ¿ok? Todos podemos jugar fútbol. Pero para ser buenos en ese deporte se necesita disciplina. Se necesita una alimentación muy especial. Se necesita hacer cierto tipo de ejercicios. Se necesitan aparatos de gimnasio. Se necesita mucha práctica en los movimientos de acuerdo a cada posición que se tenga, que se esté jugando. Se necesita dormir a sus horas. Se necesitan ciertas cosas, son muy particulares. Eso puede hacer a un futbolista de alto rendimiento que puede llegar a primera división y todo esto. No es fácil, se necesita disciplina para poder llegar a esos niveles. Aunque todos nosotros podemos jugar fútbol, ninguno de nosotros podría jugar primera división. Porque se necesita disciplina. ¿Ok? Todos los que estamos aquí podemos cantar. De hecho, cuando estamos en la congregación, todos cantamos, ¿ok? Ahora, pero cantar entonados, pues eso ya supone un talento natural, ¿ok? Una persona que canta entonado ya es un talento. La gran mayoría cantan desentonados, ¿ok? Bueno, pero ya cantar entonados, eso ya es un talento. Ahora, pero tener un talento no basta
para poder destacar en el canto. Es necesaria una disciplina, ejercicios diarios, practicar formas de respiración para poder tener potencia, modular la voz, ejercicios y ejercicios. Ser un cantante destacado, pues requiere una disciplina, no solamente talento. Aunque todos cantamos, no todos pueden destacar en el canto. Se necesita talento y además disciplina. Lo mismo podemos hablar de todas las artes, todos los deportes. Ahora, ser un hijo de Dios igualmente requiere disciplina. Número uno, lo primero que se necesita es la naturaleza de Dios, el espíritu de hijo. Así como el cantante tiene un talento, así como el futbolista tiene un talento nato, pero necesitan disciplina. El Hijo de Dios ya tiene al Espíritu Santo, pero se necesita una disciplina. Ahora, disciplina no es castigo. Disciplina es que se necesitan hacer ciertas cosas. Un hijo de Dios, pues, tiene que aprender a reconocer la voz del Espíritu. Un hijo de Dios tiene que tener comunión con Dios diaria de tal manera que pueda reconocer la voz de Dios y la guía del Espíritu Santo. Debe conocer la palabra de Dios para que le pueda ser revelada del Espíritu Santo a su vida, transformándolo todos los días. Muchos cristianos no tienen una vida espiritual porque ni conocen al Espíritu de Dios, aunque ya les fue dado. Por lo tanto, no conocen la voz de su Señor y entonces son fácilmente engañados y son extraviados de la verdad. Ese es un grave problema y no quieren tener una disciplina. Muchos cristianos dedican horas diarias para instruirse en ciertas cosas, pero no le dedican nada para instruirse en la palabra de Dios. Dedican horas para trabajar, pero no dedican horas para estar con el Señor, una comunión con Él. Entonces, ¿qué se puede esperar? Es lo mismo que yo les digo, todos pueden orar, pero para orar poderosamente se necesita una disciplina. Todos pueden leer la Biblia, pero para tener revelación necesitas una disciplina. Sí, me estoy explicando. Necesitamos practicar algunas cosas como disciplina para poder entonces ser eficaces en esta vida espiritual. Ahora, yo quiero que ustedes vean, bajo esta premisa de que dice Proverbios 3:11, que es lo que dice ahí en este pasaje, que dice, no te fatigues de su corrección porque Jehová al que ama castiga. Bajo esta premisa, vean cómo pensaba David. Yo lo voy a leer para que sea rápido, ya estamos 9:30 y no hemos terminado, a lo mejor le continuamos el próximo jueves. Pero dice Salmo 39 a partir del verso 6. Léanlo conmigo. Salmos 39, 6. Vean cómo pensaba David. Escuchen, son premisas que forman el pensamiento. ¿Ok? Si Dios al que ama castiga, entonces David dice, Salmos 39, 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.
líbrame de mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Wow, esto es lo que pensaba David. David fue perseguido por Saúl. David tuvo una vida de aflicción durante todo ese tiempo. Y miren lo que él pensaba. Lo que él pensaba es, Dios me está castigando. ¿Por qué me va mal en la vida? Porque Dios me está castigando. ¿Por qué hay enemigos? ¿Por qué están haciendo este tipo de cosas? Porque seguramente son mis transgresiones. Porque seguramente son las cosas que yo he hecho. Entonces, esta persecución que hay sobre mí es una plaga que Dios me mandó. Dios me está golpeando con su mano. ¿Por qué? Porque con castigos Dios corrige el pecado. Esta es la manera de pensar de David. Y esta es la manera de pensar de un montón de gente. Muy diferente a lo que Jesús nos enseñó. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí a este mundo. Jesús nos dijo, toda aflicción que tú tengas en este mundo no se debe a ningún castigo. Toda aflicción que tú tengas en este mundo no se debe a que el Señor está poniendo su mano sobre ti y te está dando con todo. No, 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 no. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al sistema de este mundo. Si tú te enfermas y te da una enfermedad crónica degenerativa, no es que Dios te esté castigando por tus pecados. Si tú perdiste el trabajo, no es que Dios te esté castigando por tus pecados. Si tú tuviste un accidente automovilístico, no es de que Dios te esté castigando por tus pecados. O sea, nada de eso. Si te asaltaron o algo pasó, no es que Dios te esté castigando. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo estoy contigo, yo ya vencí este mundo. Hay una contradicción de pecadores en este mundo. Considera a Jesús que pasó por toda esa contradicción de pecadores para que tu ánimo no se venga hacia abajo. Sí me están siguiendo. Así es que no es así, no es así. Ahora, yo quiero que ustedes vean que hay una verdadera forma de combatir el pecado. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es un contraste contra lo que dice David. Con castigos por el pecado corriges al hombre, dijo David. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan los hombres del mal. Escuchen bien, ¿se acuerdan ustedes? Dice la palabra. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí lo recuerdan? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley no tiene ni gracia ni verdad. Y dice aquí, con gracia, con misericordia y verdad, esto es, la misericordia es gracia, con gracia y verdad se corrige el pecado. ¿Quién trajo la corrección para el pecado? Jesús. No la ley. El premio castigo nunca pudo corregir el pecado. La gracia y la verdad corrigen el pecado.
La verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el que transforma. La gracia por medio de Jesús, la verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo transformando la vida de una persona. Aún me faltan varias cosas que comentarles aquí, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Yo quiero simplemente que veamos algunas conclusiones en este momento. Algunas conclusiones muy, muy, muy importantes. Conclusión número 1, no hay más castigos por el pecado. Jesús lo sufrió en la cruz. No hay más castigo por el pecado. Jesús lo sufrió en la cruz. 2, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 3, la gracia es la corrección. El Espíritu Santo es la verdad revelada a nuestras vidas que nos transforma. Es una corrección hecha a través de nuestra conciencia. Cuarta conclusión. Quien sigue basado en la ley, queriendo salvarse por su obediencia, seguirá bajo maldición. 5. El que tiene miedo del castigo de Dios no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. 6. Quien espera que Dios castigue a quienes les han hecho daño o los han agraviado, están en condenación de juicio por sus propios pecados. 7. La gracia no es un permiso para pecar sin consecuencias. La gracia es la respuesta maravillosa de Dios para resolver para siempre el problema del pecado. ¿Dios castiga? Sí, pero todo castigo fue hecho sobre Jesús. Tú no tienes que tener ningún miedo al castigo. Ok. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así es, y por su llaga nosotros fuimos curados. Así es. Correcto. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Preguntar algo? ¿No? No, pastor. Bueno. Ok. Me faltó una parte, pero bueno. Ya ni modo. Estuvo bueno. ¿Pero ya no la vas a dar, pastor? ¿Lo que falta? Ajá. Ya no, ya se va a enfriar. Sí, ya. Ese tema. ¿Mandé? Ese tema del castigo. Sí, por eso ya lo vimos. Ya quedó, creo que muy claro. Simplemente era otra parte más para reafirmarlo, pero listo. No, porque se van a confundir. Entonces, no, ya vemos otro tema el próximo jueves. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, consideración o algo? No. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos comentarios, muy buenas preguntas, excelente. Qué bueno, ojalá y que a todo mundo esté recibiéndolo. Sí, Oscar. Ya, perdón. ¿Cuál es el resultado de la indisciplina, Rubén? Pues lo mismo que le ocurre a un futbolista. Exactamente, cuando le sacan la tarjeta amarilla, o sea, es bien importante tener ese punto porque se podría considerar como un castigo. No, pero esa no es indisciplina. Eso es un reglamento. Ese es un reglamento que existe, entonces él comete una falta y puede ser amonestado. No. Eso no es indisciplina. No, el resultado de la indisciplina es
que él no esté entrenando adecuadamente, que él no esté comiendo lo que debe de comer, que él no esté durmiendo lo que debe de dormir. Y no está entonces, corrigiendo él sus procesos o sus Por eso- actividades que tiene que llegar. Exacto. entonces lo que Ok. le va a pasar a ese futbolista es pues, que no va a aguantar el partido, al minuto 60 va a tener que salirse, no va a tener la velocidad que debe de tener para poder hacer sus coberturas, lo van a tener que sacar y entonces no va a jugar, lo van a mandar a la banca. Eso es lo que le va a pasar a un futbolista indisciplinado. Un hijo de pastor estuvo en la escuela del Pachuca, bueno para el fútbol el chavo, muy bueno para el fútbol, pero ciertamente tenía un poquito de sobrepeso. Era muy bueno, ya estaba jugando en fuerzas básicas, ya estaba allí, pero para poder subir al primer equipo tenía que dar cierto tiempo en correr 100 metros. ¿Te acuerdas, Ale? Sí, eran 100 metros, ¿verdad? Tenía que dar un cierto tiempo y no lo daba. Lo pusieron con dieta, lo pusieron con gimnasio, lo pusieron a hacer diferentes cosas y no podía dar el tiempo. Entonces, la cuestión era, vas a estar en fuerzas básicas, pero hasta que cumplas tantos años. Si cumpliendo tantos años no pasas a primer equipo, adiós, te vas, chao. El chavo, pues él nos dice que se esforzaba, que hacía todo lo posible, pero nunca dio el tiempo. Nunca pudo correr los 100 metros en esa velocidad, en ese tiempo, y por lo tanto, nunca subió al primer equipo y lo dieron de baja. Bye, bye. Era bueno, era un buen jugador. Bueno, el asunto es Oscar. La indisciplina pues genera que no seas bueno en aquello para lo que te estás, para lo que estás queriendo Haciendo, hacer. preparando, ¿no? Preparando. Lo mismo ocurre con la escuela, pues, si no estudias, pues no vas a ser bueno, no vas a poder tener un buen trabajo. Lo mismo ocurre con las artes, lo mismo ocurre en todas partes. Si quieres ser bueno en lo que haces, necesitas ser disciplinado. Gracias, Rubén. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? No, pastor. ¿Ah? No, Bueno, pues que Dios les bendiga muchísimo. gracias. Nos vemos. Igualmente, saludos. Les bendiga. Nos vemos próximo domingo, primero Dios. Chao, chao. Bueno, Dios, ya nos vemos allá. Hasta luego. Bye. 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 Bye, descansen y oremos todavía por todos los enfermos y por Elizabeth, Sí, que llueva. que llueva. Abundantes lluvias. Tenemos un grave problema en México de lluvias. Bye. Chao. Amén. Bye. Bye.